y temperatura. Recordemos eso siempre, ¿verdad? Entonces, nuestros pasos iniciales de este algoritmo siempre va a ser la evaluación rápida, que nos va a decir qué pasos son los siguientes dentro de esa reanimación, ¿verdad? Ok, pues vamos a continuar donde nos quedamos. Ok, bueno, nos quedamos en la parte que teníamos que hacer una segunda evaluación de la frecuencia cardíaca después de los 30 segundos de ventilación. Entonces, recordando que si la frecuencia cardíaca era igual o mayor a 100 latidos por minuto, el manual nos dice que se debía de reducir gradualmente la frecuencia cardíaca y la ventilación a presión positiva, observando la presencia de respiraciones espontáneas eficaces y pues estimular al bebé para que respire por sí solo. Si la frecuencia cardíaca se mantiene constante mayor a 100 latidos por minuto y hay una respiración espontánea sostenida, se puede suspender la ventilación a presión positiva, pero esto teniendo en cuenta que debemos seguir controlando la saturación de oxígeno y la respiración, e incluso se puede requerir oxígeno por flujo libre o un CPAP. En el caso de que la frecuencia cardíaca sea mínimo de 60, pero inferior a 100 latidos por minuto, se debe de seguir con la ventilación a presión positiva con una frecuencia de 40 a 60. La frecuencia cardíaca sea mayor a 60 latidos por minuto, pero menor a 100 latidos por minuto, ¿verdad? Sí. ¿Estamos entendiendo eso? Ok. Sí. Ok, sí, adelante. Y se debe de igual de controlar la saturación de oxígeno. En caso de que siga sin mejorar, se debe de evaluar la técnica, controlar la frecuencia cardíaca y los movimientos y la saturación de oxígeno. Se puede igual ajustar la concentración de oxígeno y en caso de que siga sin mejorar, se puede recurrir a una vía alternativa. Ok, ¿hasta aquí sí les quedó claro, chicos? ¿No hay dudas de lo que están aquí comentando en esta diapositiva? Yo tengo una duda, ¿qué es el CPAP? El CPAP es una presión positiva de la vía aérea continua que nosotros solamente podríamos proporcionar a través de dos dispositivos, una cánula endotraqueal o unas gafas nasales, que son como las puntas nasales, pero un poquito más largas, que nos permiten conectarlos a un aparato que va a estar todo el tiempo durante el ciclo, tanto inspiratorio como expiratorio, proporcionándole una presión más alta que la que nosotros tenemos atmosféricamente hablando, es decir, una presión que nosotros marcamos en 5, 6, 7, 8, ya dijimos, en este caso, centímetros de agua. O también podríamos hacerlo, ¿se acuerdan de que hablábamos de lo que sería la pieza en T, que estábamos hablando dentro de la reanimación? Con la bolsita, también con ese podríamos nosotros dar ese tipo de flujo o con la bolsa de anestesia y la mascarilla. Serían las únicas formas que nosotros podríamos proporcionar una presión continua de la vía aérea. Ahora aquí, nada más lo único que recuerden es que nuestro ciclo total de reanimación de PPI es de 30 segundos. Entonces nosotros vemos a un paciente que tiene un esfuerzo respiratorio ineficaz o que su frecuencia cardíaca es menor a 100 o la combinación de ambos factores, nosotros vamos a proporcionarle una asistencia avanzada, en este caso de reanimación, que sería la ventilación a presión positiva, porque como ya comentaron sus compañeros, la principal causa es la hipoxia y todo esto nos va a servir para poder corregir este problema. ¿De acuerdo? Si el paciente en esos primeros 15 segundos que nosotros estamos dando esa ventilación de presión positiva presenta un esfuerzo eficaz o la frecuencia cardíaca aumenta, porque otro compañero, ya dijimos que delegamos responsabilidades, va a estar monitorizando esta etapa, nosotros tendremos que completar 30 segundos para poder suspender esa ventilación a presión positiva. ¿Qué vamos a vigilar? Nos dice nuestro algoritmo, pues cómo está la saturación de oxígeno y en este caso la ventilación, es decir, el esfuerzo respiratorio. ¿Tiene dificultad o no?
Es decir, ya no estamos viendo, se supone que ya respira el paciente, pero el paciente puede respirar, pero puede tener dificultad respiratoria que nos esté originando, que no pueda oxigenar adecuadamente, y entonces nosotros tendremos que evaluar el tipo de dispositivo que le corresponde, ¿verdad? Desde unas puntas nasales, oxígeno a flujo libre o un CPAP. ¿Hasta ahí queda entendido? Sí, Sí, doctora. doctora, Sí, gracias. gracias, doctor. El segundo algoritmo, nada más lo que tenemos que ver es siempre y cuando la frecuencia cardíaca esté mayor de 100, que esté menor de 100, pero mayor de 60, entonces nosotros continuaremos con la ventilación a presión positiva. ¿De acuerdo? ¿Cuánto? 2 ciclos. Eso es lo que nosotros vamos a completar para decidir si nuestro paciente, nosotros llegamos a los 2 ciclos y vemos que no tenemos errores, como sería que no estemos poniendo bien la mascarilla en el rostro, que haya fuga, que el cuello esté flexionado, como ya platicamos, ¿verdad? Que el oxígeno se haya desconectado o esté cerrado, etc. Entonces nosotros evaluaremos el realizar un manejo avanzado de la vía aérea, es decir, la colocación de un tubo endotraqueal. Pero para eso tendremos que haber completado 2 ciclos mínimos de presión positiva intermitente. ¿Sales? Continuemos. La que sigue, por favor. Bueno, y en el caso de que la frecuencia cardíaca sea menor a 60 latidos por minuto, se menciona que esto es poco habitual. En caso de que así sea, se debe de evaluar la técnica rápidamente otra vez, ajustar la concentración de oxígeno, considerar una vía aérea alternativa si esta sigue siendo menor a 60 latidos por minuto y aumentar la concentración de oxígeno al 100% y comenzar con presiones torácicas, que esto ya sería más una reanimación neonatal avanzada. Y pues pedir ayuda adicional. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuándo debemos considerar introducir una sonda orogástrica? Nos menciona que en caso de tener un CPAP o una ventilación a presión positiva con una máscara durante más de algunos minutos. ¿Por qué? Porque el gas ingresa en el esófago y estómago, y el gas en el estómago puede interferir con la ventilación. El equipo que vamos a necesitar es una sonda de alimentación de 8F, una jeringa grande y una cinta adhesiva. Los pasos para la inserción de esta sonda es que se mide la distancia desde el caballete de la nariz hasta el lóbulo de la oreja, hasta un punto medio entre el proceso cifoideo y el ombligo. Entonces, toda esa medición es del tamaño que vamos a meter La sonda. distancia de Ajá, la introducción, distancia. ¿verdad? Sí. Entonces recuerda que dentro de todo esto, en nuestro algoritmo, si estamos viendo que no satura bien el paciente, nosotros tenemos que sospechar que la obstrucción de la vía aérea sea una, y entonces estaría indicada una succión. También recordemos que el recién nacido deglute líquido, ¿verdad? Líquido amniótico durante su estancia en útero, y este puede refluir, obviamente por la cantidad de aire que va a haber ese estómago, y puede volver a obstruirnos la vía aérea. Por eso es importante que aquellos pacientes que nosotros vamos a necesitar darles una ventilación a presión positiva, realicemos una succión de ese contenido gástrico y una liberación de esa vía aérea, que tiene que ser gentil. Es decir, no podemos estar metiendo y sacando la sonda, ni tampoco hacerlo de forma brusca, porque esto nos va a conducir a un reflejo vagal y bradicardia en el paciente. ¿De acuerdo? Sí. Continúa. Bueno, se introduce la sonda de alimentación, se conecta la jeringa y pues se aspira, y se menciona que se debe de retirar la jeringa para dejarlo libre y así pueda salir el gas. Y pues por último se fija con una cinta adhesiva. La que sigue, por favor. Bueno, también se menciona que se puede utilizar un detector de dióxido de carbono, esto para ayudar a evaluar con mayor eficacia la ventilación. Este se coloca entre la máscara y el dispositivo de ventilación a presión positiva, ya sea una bolsa o un reanimador con pieza T. Esto lo que nos va a indicar va a ser un color que se va a mostrar, ya sea amarillo o azul o violeta. En caso de que sea amarillo, esto nos indica que hay una
están ventilando bien los pulmones y si se muestra azul o violeta, no está ventilando los pulmones o hay una muy baja respuesta cardíaca. La que sigue, por favor. Y bueno, otro punto que, como les mencionaba anteriormente, son las vías aéreas alternativas. Estas cuando las vamos a considerar, pues cuando la ventilación a presión positiva con máscara facial no esté dando una mejoría clínica como tal. Cuando la ventilación a presión positiva dura más de algunos minutos y esta vía aérea alternativa puede mejorar la eficacia y la facilidad de la ventilación asistida. Vamos a tener de dos tipos, que es en la introducción de un tubo endotraqueal, que estos son tubos delgados introducidos a través de la glotis y cuerdas vocales hasta llegar a la tráquea. Y el otro son las máscaras laríngeas, que estas de igual manera son pequeñas y van conectados a un tubo de ventilación que se introduce en la boca y avanza hasta cubrir la glotis. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a tener referencias anatómicas importantes que se deben de pues, conocer y saber para una intubación endotraqueal o una vía aérea alternativa. Una de ellas pues es el esófago, la epiglotis, que como tal la epiglotis va a ser la estructura que cuelga sobre la glotis. Vamos a tener la glotis, que es la apertura de la laringe que conduce hacia la tráquea. La laringe, que es una porción de la vía aérea que conecta la faringe y la tráquea. Las cuerdas vocales, que van a ser los ligamentos a ambos lados de la glotis. La tráquea, que va a ser la porción de la vía aérea que se extiende desde la laringe hasta la carina. Y por último, pues la carina, el lugar donde la tráquea se ramifica en los dos bronquios principales. La que sigue, por favor. El equipo que debe de estar disponible para introducir una vía aérea. Este equipo se debe de anticipar y preparar antes de un parto de alto riesgo, como ya lo mencionaba. Vamos a tener el mango del laringoscopio. Debemos de checar que tenga baterías y pues en caso de, bueno, también se recomienda que haya unas baterías adicionales. Hojas de laringoscopio, preferiblemente rectas o también llamadas de Miller. No son preferiblemente rectas, aquí sí tienen que ser rectas, Okay. por las diferencias anatómicas que hay entre un recién nacido y un lactante. Y entonces nosotros si ponemos una hoja curva, no vamos a poder observar ni intubar ese paciente, ¿verdad? Observar esas estructuras que acabas de comentar para poder colocar este dispositivo. Entonces recuerden, las hojas en el recién nacido siempre son rectas y solamente son dos, es la doble cero para los prematuros y la cero para el recién nacido de término. Si es un macrosómico, obviamente, podríamos ocupar una 1, pero siempre son esas dos las que nosotros vamos a ocupar. Entonces, nosotros ya tenemos una secuencia de antelación de hechos, le dieron anestesia general, o fue un periodo expulsivo prolongado, ¿verdad? O tenemos, ya dijimos, un desprendimiento de placenta normoinserta que nos indican que tenemos un alto riesgo de requerir una vía alternativa de ventilación. Y entonces nosotros tendremos que tener ya montado todo esto, que sería la hoja en el mango, haber corroborado que prenda el foquito, porque a veces puede estar roto o fundido, y todo eso nos lleva a pérdida de tiempo en lo que son la secuencia de los pasos, que si se ven, no es como en el adulto. Si alguno de ustedes alguna vez ha rotado en un hospital, pueden darse cuenta que a veces un doctor de adultos, un internista, un intensivista, puede tardarse en intubar un paciente hasta 2 o 3 minutos sin que los ventile, mientras que nosotros, en nuestro paciente, que su corazón late a 150, 180 latidos por minuto, sus demandas metabólicas son muy altas y en este caso su cantidad de mitocondrias que tiene por gramo, lo que sería el músculo cardíaco, son menores, lo predispone a que ese corazón se deprima fácil y rápidamente con la falta de oxígeno o hipoxia. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, yo supongo que tienes una tablita de cómo nos va correspondiendo el tubo endotraqueal de acuerdo al peso, ¿verdad? Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, también estilete, este es opcional, un monitor o detector de CO2, tijeras, un estetoscopio,
máscara laríngea y una jeringa, oxímetro de pulso, cinta adhesiva, cinta métrica y pues el material de succión. La que sigue, por favor. Bueno, como tal, para la intubación endotraqueal, en caso de que esta principalmente en caso de que se necesiten compresiones torácicas para la eficacia en cada respiración de la vía de la ventilación a presión positiva, perdón. Esta nos va a proporcionar acceso a la vía aérea más confiable en circunstancias, también lo menciona, como son recién nacidos con sospecha de hernia diafragmática, para una administración de surfactante o una succión directa de tráquea por alguna obstrucción. Ok, entonces aparte de lo que sería la depresión miocárdica, o sea, la bradicardia o la ausencia de esfuerzo respiratorio, hay condiciones que per se nos van a hacer que tengamos que intubar a ese paciente aun cuando tenga un esfuerzo respiratorio que se vea eficaz, ¿verdad? Sí. Ok. La que sigue, por favor. Bueno. El tipo de tubo endotraqueal debe de tener un diámetro uniforme en todo el tubo. Tendrán líneas o marcas cerca de la punta que sirven como guía para saber cuándo ya está colocada en las cuerdas vocales. El diámetro adecuado de este tubo se estima a partir del peso o la edad gestacional, que es la tablita, que pues en un peso menor de 1000 gramos y en un tiempo de gestación menor de 28 se ocupa un diámetro del tubo de 2.5 milímetros en un peso de 1000 a 2000 gramos y de semanas de gestación de 28 a 34 de 3 milímetros y mayor a 2000 gramos y más de 34 semanas de gestación de 3.5 milímetros. Aquí se menciona que usar un tubo muy pequeño pues aumenta la resistencia del flujo del aire y hay una mayor probabilidad de que se obstruya por secreciones, y el ocupar un tubo demasiado grande pues provoca traumatismos en el bebé. En la vía aérea, ¿verdad? Ok, muy bien. Como les mencionaba, la posibilidad de usar un estilete, esto es opcional, es principalmente pues para dar rigidez adicional y una curvatura. Esto es importante también asegurar que la punta no sobresalga del extremo ni del orificio lateral del tubo porque puede provocar traumatismos en los tejidos. La que sigue, por favor. Y bueno, para la preparación del laringoscopio y el equipo necesario a ocupar en la intubación endotraqueal, pues primero vamos a tener que seleccionar la hoja del laringoscopio y conectarla al mango. Esto en el manual menciona que la hoja número 1 era para recién nacidos de término, pero pues la doctora ahorita acaba de decir que es del número 0. Sí, nosotros generalmente ocupamos, o sea, pero sí se ocupa, o sea, si tú ocupas la del 1, pues no hay ningún problema, o sea, nosotros sí ocupamos, porque no tenemos generalmente hoja del 1, ocupamos 0 y doble 0, pero ambas son totalmente útiles. A donde nos quedamos cortos es generalmente cuando el paciente pesa más de 3,500, o sea, 3,500, 4 kilos, ¿no? Entonces nosotros, pues ahí es a donde tenemos algunos problemas para poderla realizar de forma adecuada, pero bueno, continuemos. Bueno, ya una vez que se coloca la hoja al mango, se debe de encender la luz, esto para verificar que la luz funcione y no se atenúe. Se debe de preparar el equipo de succión y aquí se debe de conectar el catéter para eliminar las secreciones. Se menciona que un catéter de 10F o mayor sirve para las secreciones de la boca y la faringe, y si no, el catéter más pequeños se colocan dentro del tubo, y ahí les puse la tablita de acuerdo del tamaño de catéter por el diámetro del tubo. Se debe de preparar dispositivo de ventilación a presión positiva y por último un detector de CO2, un estetoscopio, una cinta métrica, cinta adhesiva y tijeras. La que sigue, por favor. Y bueno, como ya lo habían repetido, ya lo habían mencionado, la colocación del recién nacido igual debe ser la cabeza en línea media, un cuello ligeramente extendido y cuerpo recto, optando por la posición de olfateo. Y pues como ya lo había mencionado la doctora, demasiada extensión y flexión pues puede obstruir la visión de las estructuras.
Para sostener el laringoscopio, lo menciona que fue diseñado para sostenerlo con la mano izquierda, porque en caso de sostenerlo de la mano derecha, pues taparían la visión. Y pues ya. La que sigue, por favor. El procedimiento para colocar este tubo endotraqueal, pues primero se va a colocar al recién nacido en una posición de olfateo. Se puede ocupar el dedo índice de la mano derecha para abrir suavemente la boca. Se va a introducir la hoja del laringoscopio en el lado derecho de la boca del bebé y se va a ir deslizando hacia la línea media. Esto empujando suavemente la lengua hacia la izquierda de la boca del bebé hasta que la hoja quede en la valécula, que la valécula pues es el ángulo entre la base de la lengua y la epiglotis. Se va a levantar el laringoscopio en dirección del mango a fin de expulsar la glotis, y si la hoja está correctamente adecuada en la valécula, se va a poder ver la epiglotis colgando de la parte superior y las cuerdas vocales debajo. La que sigue, por favor. Bueno, y ya para la introducción del tubo endotraqueal una vez ya identificadas las cuerdas vocales, se va a sostener firmemente el laringoscopio y se va a introducir el tubo endotraqueal del lado derecho de la boca. Cuando esto ya se está acercando a las cuerdas vocales, se puede girar el tubo en plano vertical y las cuerdas vocales se abren y se ubica el tubo entre las líneas guías. Hay que recordar que pues estos pasos se deben de completar en 30 segundos porque el bebé no está recibiendo ventilación en todo este procedimiento. La que sigue, por favor. Y por último, para asegurar el tubo endotraqueal, pues se recomienda que se sostenga con la mano derecha para sostenerlo con mayor firmeza y hacer un poco de presión contra el paladar duro o mejilla, y se debe de retirar con cuidado el laringoscopio sin mover este tubo. Y pues posteriormente ventilar a través del tubo endotraqueal con nuestra ventilación a presión positiva. Para corroborar entonces que el tubo esté colocado adecuadamente, nosotros tenemos que colocar ¿qué? El detector de CO2. El capnógrafo, exactamente, o si no tenemos, que es lo que sucede en la mayoría de los hospitales, como nosotros vamos a saber que estamos proporcionando una adecuada ventilación. Clínicamente, ¿cómo lo vería yo? Los movimientos del pecho. Los movimientos del tórax, ¿verdad? Y tengo que complementarlo con algo que es muy importante. Inspección. ¿Con estetoscopios? Auscultación, perfecto. Y obviamente también voy a escuchar la pancita, ¿verdad? Que no se escucha ahí, que esté entrando el aire y no en los pulmones. Silencio en los pulmones, entrada en el estómago, pues es que me fui hacia el esófago. Ahora, hay la imagen que traías de la cánula endotraqueal. ¿Hasta dónde vamos a introducir el tubo? Eso viene adelantito. Ah, ok, perfecto. La que sigue, por favor. Bueno, como ya lo mencionaron, los indicadores de tubo endotraqueal para saber que está correctamente en la tráquea, pues las metas primarias es la colocación por demostración de CO2 exhalado y la observación en un aumento rápido de la frecuencia cardíaca. Si este está bien colocado, también se van a observar los movimientos simétricos del tórax, y los sonidos respiratorios audibles deben de ser de igual en ambos lados, que se van a escuchar abajo de la axila. Y si yo lo tuviera asimétrico, disminuido hacia el lado izquierdo, ¿qué sospecharía? Que está introducido más en el bronquio principal, en algún bronquio principal. Entonces nada más checaría la introducción de mi tubo, que vas a dar más o menos la estimación aproximada como la sacamos, ¿verdad? Peso más nada más. La que sigue, por favor. ¿Se fue el sonido, doctora?
Bueno. ¿Sí se escucha? Sí, ahorita se te fue, pero ya regresó. Ya se escucha. Yo no escucho. Se salió Yo de la tampoco. sesión. Ahorita yo creo que se mete. Yo creo que tuvo problemas con su internet. Disculpe, doctora, ¿podría repetir la fórmula con la que sacábamos la Generalmente va a estimación? ser siempre peso más 6. Sobre todo en los recién nacidos que ya son de 36, 37, 38 para adelante, nos va a servir esa fórmula. Donde tendríamos un poquito más de problemas sería ya con los pacientes pretérmino, ¿verdad? Pero bueno, estamos casi seguros que ahorita para fines prácticos, ustedes pues no van a ver pretérmino porque se lo tiene que ver el neonatólogo, ¿verdad? Ya dijimos que el más, pues obviamente preparado en este caso, pues sería el neonatólogo y ustedes estarían viendo recién nacidos de término, pero la fórmula sería así. Y recuerden que nosotros vamos a ver las marcas en la cánula endotraqueal. Tiene una inicial y tiene una que va más arriba conforme vamos subiendo a la parte superior del tubo. Nosotros vamos a atravesar esas cuerdas y ahí justamente donde queda esa última marca, nosotros vamos a dejar el tubo siempre, ¿verdad? Y no se les olvide que siempre tenemos que checar que haya una adecuada entrada de aire, o sea, una adecuada ventilación en nuestros pulmones y siempre vamos a hacer la técnica que ya habíamos comentado, ¿no? Ver que no esté desplazado el tubo, que no esté desconectado el oxígeno, que no se nos haya desarmado la bolsita, que no esté generando buena presión, ¿verdad? Todo eso para poder asumir que entonces a lo mejor el tubo no está colocado en su sitio, porque generalmente y desafortunadamente no tenemos en las unidades capnógrafo. Y estos pacientes, recuerden, todo paciente que requiere ventilación a presión positiva o que tiene cianosis persistente, aunque tenga buen esfuerzo respiratorio y buena frecuencia cardíaca, lo debemos de tener con monitorización de oximetría de pulso. ¿Dudas? Bueno. No, No, doctora, muchas gracias. todo bien, Un gracias. movimiento nada más, eso sí, porque luego estos no tienen dientitos, pero le lastiman la vía aérea, le lastiman lo que sería, pues obviamente, el paladar y otras estructuras al realizar la intubación. Entonces recuerden, siempre va a ser hacia adelante y hacia arriba. No vayan a hacer palanque, es decir, hacia arriba y hacia atrás, o sea, dirigiendo el tubo, en este caso el mango, hacia nosotros. Es hacia arriba y hacia adelante, ¿de acuerdo? Ese movimiento que nosotros tenemos que realizar para visualizar nuestra vía aérea. ¿Ya regresó su compañera? ¿Ya pudo Sí, ya, ingresar? perdón. Sí, se me fue el internet. Perfecto, doctora, continúa. Ok, bueno, ¿qué tan profundo se debe de introducir el tubo dentro de la tráquea, no? El objetivo es principalmente que el tubo endotraqueal se coloque a la porción media de la tráquea para que no se vaya hacia un bronquio principal y solo esté insuflando un pulmón. Se mencionan dos métodos. Uno es DNT, que este es válido, lo menciona el manual, que para recién nacidos de término y recién nacidos prematuros. Esto se va a hacer una medición del tabique nasal al trago de la oreja y la profundidad que se va a hacer es de esta medición más 1 o 2 centímetros. ¿Sí me expliqué? Bueno, yo sí te entendí, no sé tus Sí, compañeros. compañera. Sí, igual. Sí, Sí, se entendió. el otro método es de acuerdo a la edad gestacional, que para esto nos marca una tablita que va de acuerdo a la edad gestacional en semanas y el peso del bebé. Y pues ahí nos marca la profundidad que debe de insertarse en centímetros desde los labios hasta la tráquea. Ok, bueno, doctores, cuando roten en pediatría, en su internado, porque pues, creo que este año no van a poder, lo que yo sí les recomiendo siempre es que de estos, que son las cosas que se nos olvidan porque no los ocupamos con facilidad, hagamos tarjetitas, así como tenemos las credenciales, tarjetitas pequeñitas que ustedes enmican y las traen aquí como su credencial. Y entonces en cualquier momento ustedes agarran, lo sacan y lo ven, ¿verdad? Cuando lo requieran, y más en una urgencia para que no estén buscándolo, googleándolo, de forma rápida nosotros podemos ver o preparar o antelar que lo vamos a necesitar y ahí ver lo que nosotros vamos a realizar. El peso, pues imagínate, si un paciente te sale
severamente deprimido, no lo vas a tener de forma inmediata, ni tampoco vas a tener el capurro. El capurro lo vas a tener, o el valar, lo vas a tener estimado, ¿no? Tú lo vas a ver más o menos, te vas a guiar por las semanas de nacimiento, pero acuérdate que pueden ser productos que macrosómicos o microsómicos, es decir, que tengan restricción en el crecimiento intrauterino. Entonces nosotros por pura edad gestacional podemos aproximar o saber el peso estimado o también pues a un cálculo de ojo de buen cubero, ¿no? Más o menos. Entonces nosotros haremos nuestros cálculos en base a eso. Recuerden que nada más se me olvidaba puntualizar que siempre nosotros, bueno, ya de 2.5 para abajo no hay tubitos más chicos, pero siempre deberemos pedir que nos preparen un tubo 0.5 por debajo del que nosotros estimamos y 0.5 por arriba del que estimamos, ¿verdad? Tenerlo ahí preparado y pedir que no lo abran en caso de que el tubo que le corresponde al paciente no sea el adecuado por cualquiera de estas dos circunstancias. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Sí, gracias. Bueno, La que sigue, continuemos. por favor. Por último, ya de la intubación endotraqueal, pues va a ser cómo sujetar el tubo endotraqueal. Se va a dividir la cinta adhesiva en dos, bueno, a la mitad, y se va a colocar por encima del labio superior hasta 2 centímetros sobre la mejilla opuesta. Se tiene que envolver la pierna de la cinta alrededor del tubo, y la punta se le debe de hacer un doblez sobre sí para que con mayor facilidad se pueda desenrollar a la hora de retirar el tubo. La que sigue, por favor. Y bueno, otra vía aérea alternativa, se mencionan las máscaras laríngeas. Estas van a ser eficaces cuando la ventilación con máscara facial y una intubación no sean exitosas. La máscara se va a introducir en la boca y va a avanzar hasta que la punta casi llegue al esófago y se infla el manguito. La máscara va a cubrir la glotis y el manguito inflable crea un sello contra la hipofaringe. Este tubo de ventilación tiene conector estándar de 15 milímetros para poder conectar una vía aérea a presión positiva. La que sigue. Otra. También la vamos a considerar cuando en recién nacidos con anomalías congénitas, que éstas afecten tanto la boca, el labio, la lengua, el paladar o cuello, y esto van a dificultar un buen sellado en una máscara facial, o en recién nacidos con mandíbula pequeña o una lengua grande, y daba como ejemplos un síndrome de Pierre-Robin y trisomía 21. Entonces, estos dispositivos son cuando nosotros no podemos de forma inmediata, o no tenemos un laringo, ¿verdad? Para poder realizar la intubación y necesitamos acceder o realizar una intubación de ese paciente para poderlo ventilar. Es decir, necesitamos un dispositivo de vía aérea avanzado. Y entonces nosotros podemos colocar porque no requiere nada más que únicamente tener el dispositivo. Nosotros tenemos un globito, si se ve alrededor, como la mascarillita, que esa es la máscara laríngea, que va a cubrir las estructuras que su compañera ya les comentó, el cual nosotros debemos de inflar para ver que pueda generar ese sello neumático y deberemos desinflar para poder introducir dentro de lo que sería la vía aérea de nuestro paciente, y pues lo vamos a ir avanzando suavemente hasta que tope. En donde topa, nosotros volvemos a inflar ese globito, dependiendo del tamaño del tubo, vienen los mililitros de inflado que debe de tener, y entonces nosotros ya lo podemos conectar a través de su conector a cualquier dispositivo de asistencia ventilatoria. Entonces, si nosotros no tenemos experiencia, en conclusión, si no somos diestros en la intubación o tenemos pacientes que sabemos que va a ser una vía aérea difícil de acceder, nosotros podemos emplear este dispositivo. El único inconveniente con este dispositivo es que pues no puede permanecer por demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque va a insuflar también el estómago, es decir, no aísla la vía aérea de la vía digestiva. Siguiente, doctora. Bueno, el procedimiento: se debe de preparar la máscara laríngea, recordando que todo esto debe de llevar una técnica higiénica. Se debe de inspeccionar que la máscara no
tenga cortes ni fisuras y, como ya lo mencionaba la doctora, pues conectar la jeringa al puerto, hacer una inflación y una desinflación de esta, y se debe de posicionar al bebé en la posición del olfateo e introducirla, mantener la presión contra el paladar y avanzar el dispositivo en movimiento circular hasta sentir la resistencia. Y ahí se infla la máscara laríngea, igual el manguito, para lograr un sello ahí. Y la inflación máxima, lo mencionaba el manual, que es de 5 milímetros. La que sigue, por favor. Vamos a asegurar la máscara laríngea con cinta adhesiva transversalmente, apretando hacia abajo para que la cinta la podamos adherir hacia las mejillas. Y cuando vamos a retirar esta máscara laríngea, cuando se establecen respiraciones espontáneas eficaces o en caso de que se pueda llevar a cabo una intubación endotraqueal exitosa. Y las complicaciones que puede tener esta máscara laríngea, van a ser traumatismos en tejido blando, laringoespasmos o distensión gástrica por la pérdida de aire que exista alrededor de la máscara. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con las compresiones torácicas. Y siguiendo el diagrama de los que nos había mostrado nuestro compañero al principio, y recordando, después de aplicar la ventilación a presión positiva, si tenemos una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, debemos de verificar los movimientos del pecho y hacer los pasos correctivos de ventilación. Si aún así la frecuencia cardíaca sigue siendo menor a 60 latidos por minuto, es entonces que vamos a combinar la ventilación a presión positiva con las compresiones torácicas. Esto debido a que es muy probable que para este momento el bebé tenga muy bajas concentraciones de oxígeno en sangre, así como un flujo sanguíneo bastante insuficiente en las arterias coronarias. Entonces, recordando, y como sabemos, el corazón se encuentra en la cavidad torácica, entre el tercio inferior del esternón y la columna vertebral. Por lo tanto, presionar el esternón rítmicamente va a comprimir el corazón contra la columna, empujar la sangre hacia adelante y aumentar la presión arterial diastólica en la aorta. Y cuando liberemos, el corazón se va a volver a llenar de sangre y la sangre va a fluir hacia las arterias coronarias. Entonces, las compresiones van a constar tanto de la presión en sí misma como de la liberación. Y a manera de resumen, al comprimir el pecho y ventilar los pulmones, vamos a ayudar a restaurar el flujo de sangre oxigenada al músculo cardíaco. Ahora, ¿cuándo comenzar con las compresiones torácicas? Si los pulmones se han ventilado adecuadamente, va a ser muy poco frecuente que un recién nacido requiera de compresiones torácicas. Por lo tanto, es muy importante que enfoquemos nuestra atención en proporcionar una ventilación a presión positiva eficaz y en prestar atención en los pasos en nuestra mnemotecnia de Mr. Sopa para asegurarnos de que esta ventilación esté siendo efectiva. Y en cuanto a la técnica, la persona que dé las compresiones se debe de colocar, como vemos en esta imagen, en la cabecera de la cama, y sus pulgares los va a colocar en el tercio inferior del esternón, tomando como guía la línea imaginaria que conecta ambos pezones. Sus pulgares deben de ir inmediatamente debajo de esa línea y en el centro del esternón. Y debemos asegurarnos de no colocar los pulgares ni en las costillas ni en el sifoides. Con el resto de los dedos vamos a rodear el tórax del bebé y colocar nuestros dedos debajo de la espalda para proporcionar apoyo. Y no va a ser necesario que nuestros dedos se toquen entre sí. Y ahora, una vez que los pulgares se encuentren en su posición correcta, vamos a deprimir el esternón aproximadamente 1/3 del diámetro antero-posterior y luego vamos a liberar la presión. Las compresiones deben de tener una frecuencia de 90 compresiones por minuto y deben de, como les mencionaba, estar combinadas con las ventilaciones. Entonces, la razón entre compresiones y ventilación va a ser de 3 a 1. Hacemos 3 compresiones y ventilamos en
cada 2 segundos. La persona que haga las compresiones debe de vocalizar el ritmo de 3-1 de compresiones y de ventilación. Este ritmo es 1 y 2 y 3 y ventila. Y en cada uno de los números va a hacer la compresión, mientras que en la separación entre los números va a liberar la presión. Y pues en la parte de ventila se va a hacer la ventilación. Aquí va a ocurrir la inhalación y en la compresión siguiente ocurre la exhalación. ¿Sí me entendieron esa parte? Espero que sí. Sí, sí se entendió. Sí, sí se entendió. Entonces, el objetivo aquí va a ser proporcionar 90 compresiones por minuto y 30 ventilaciones por minuto, que nos den un total de 120 eventos por minuto. Y también es importante mencionar que la concentración de oxígeno en la ventilación a presión positiva debe de aumentarse a un 100%. Vamos a continuar con las compresiones durante 1 minuto y vamos a detenerlas una vez que pase todo este minuto y vamos a verificar la frecuencia cardíaca. Si nuestra frecuencia cardíaca ya es de 60 latidos por minuto, vamos a detener las compresiones y se va a continuar únicamente con la ventilación a presión positiva, aumentando la frecuencia de las compresiones de 40 a 60 compresiones por minuto. De las ventilaciones, perdón. Y si observamos que la frecuencia cardíaca no aumenta luego de 60 segundos de compresiones, debemos asegurarnos de que la ventilación a presión positiva sea efectiva y de que nuestras compresiones también lo estén siendo, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Se mueve el pecho con cada respiración? ¿Son audibles los ruidos respiratorios bilaterales? ¿Se está administrando oxígeno al 100%? ¿La profundidad de la presión torácica es la adecuada? ¿Es correcta la frecuencia de compresión? ¿Están bien coordinadas las compresiones torácicas y la ventilación? Si después de esto nos aseguramos de que tanto la ventilación está siendo efectiva como las compresiones se están haciendo de forma correcta, está indicada la administración de adrenalina para aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a continuar con medicamentos. Y bueno, la mayoría de los recién nacidos que necesitan una reanimación, como habíamos visto, van a mejorar sin que utilicemos medicamentos de emergencia como la adrenalina. Sin embargo, un pequeño número de recién nacidos, aproximadamente de 1 a 3 de cada 1000 nacidos a término y prematuros tardíos, van a tener una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Esto debido también al flujo insuficiente en las arterias coronarias y al deficiente suministro de oxígeno al músculo cardíaco, entonces no se va a poder llevar a cabo la contracción de forma eficaz. Entonces, estos recién nacidos deben de recibir adrenalina para mejorar tanto la perfusión de las arterias coronarias como el suministro de oxígeno. Entonces, para recordar y redondear un poco todo, si después de combinar las compresiones con la ventilación a presión positiva, nuestra frecuencia cardíaca sigue siendo menor a 60 latidos por minuto, vamos a continuar con la administración de adrenalina. Ahora, la adrenalina va a causar una constricción de los vasos sanguíneos fuera del corazón y va a aumentar el flujo sanguíneo en las arterias coronarias. También aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de las contracciones cardíacas. La concentración de adrenalina que podemos utilizar en este caso va a ser de 0. miligramos sobre mililitro y vamos a tener distintas vías para administrar esta adrenalina. Puede ser por vía intravenosa o intraósea, que estas dos son como las predilectas, las que se deben de utilizar, porque van a llegar a la circulación venosa muy pronto. También se menciona que se puede utilizar una vía endotraqueal, pero esta no es muy recomendada porque es menos eficaz. Y en cuanto a las dosis de la vía intravenosa o intraósea, va a ser de 0.1 a 0.3 mililitros sobre kilogramo, y en la vía endotraqueal va a ser de 0.5 a 1 mililitro sobre kilogramo. ¿Y ya les explicaste de la dilución? No. Ok, porque eso es lo importante, ¿no? También
Entonces, ¿en cuánto lo van a preparar? ¿Cuánto lo van a diluir? 10 mililitros. 1 miligramo en 10 mililitros. Esa es una preparación de 1 a 10,000, ¿verdad? Y entonces ahí sí vamos a sacar los mililitros. No lo vayan a pasar de forma directa, es decir, agarrándolo del mismo frasco y pasándolo, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que hacer una dilución previa de ese medicamento para poder nosotros estimar que nos daría 0.01 microgramos por kilo, ¿verdad? Por dosis. Muy bien, continuemos. Sí. Y ahora, ¿cómo se establece un acceso intravascular rápido? La inserción de un catéter venoso umbilical de emergencia, vamos a primero ponernos los guantes y rápidamente preparar el área para nuestro equipo. Llenar un catéter umbilical de un lumen simple de 3.5F o 5F con una solución salina normal, usando una jeringa y conectada esta a una llave de paso. Debemos de limpiar rápidamente el cordón umbilical con una solución antiséptica y realizar un nudo en la base del cordón umbilical, ya sea alrededor de la gelatina de Wharton, como observamos aquí, o en el borde de la piel. Debemos de detener brevemente las compresiones torácicas y avisar de que va a entrar un escalpelo al campo. Y con el escalpelo vamos a cortar el cordón por debajo de la pinza umbilical, aproximadamente de 1 a 2 centímetros por encima de la línea de la piel. Y una vez que cortemos vamos a ver algo como esto. Debemos de introducir el catéter dentro de la vena umbilical. La que está señalada con la flecha amarilla es la vena umbilical y las que están señaladas con las flechas blancas son las arterias umbilicales. ¿Cómo las reconozco? Macroscópicamente hablando, ¿cómo las voy a reconocer? Bueno, la pared de la vena umbilical es más gruesa. ¿Y tú crees? ¿Cambia la histología? No. No, ¿verdad? Una cosa es que tengan una circulación diferente y otra cosa es que los vasos tengan una histología diferente. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que la pared muscular de la vena va a ser más delgada. Las arterias se van a contraer y se van a ver chiquitas y bien redonditas y las paredes gruesas, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que identificar siempre que 2 arterias. 2 arterias y una vena. Arterias y una vena. Y entonces nosotros vamos a introducir ahí nuestro catéter. La recomendación, si son 1 a 2 centímetros, yo les recomendaría que sean más o menos 2 a 3, porque muchas de las veces generamos a veces falsas vías, porque no es tan fácil a veces pasar por ahí o a través de ahí un catéter. Y entonces lo que nosotros necesitamos a veces es cortar un poquito más, donde ya se lesionó el tejido. Y pues si nosotros hacemos 1 centímetro, pues prácticamente estaríamos llegando a la base del muñón umbilical y como tú dijiste, tenemos que hacer un pequeño nudo, ¿verdad? En la base para evitar que la sangre a través de las arterias refluya, ¿verdad? Porque todavía puede salir sangre a través de ahí y generarnos un shock hemorrágico. ¿Hasta aquí nos vamos entendiendo? Sí, doctora. Sí, está bien. Sí, doctora. Sí. Posteriormente vamos a seguir introduciendo el catéter aproximadamente de 2 a 4 centímetros hasta que se obtenga un flujo libre de sangre cuando abramos la llave de paso y vamos a aspirar suavemente. Es importante que no introduzcamos de más el catéter porque podríamos llegar hasta el hígado y ocasionar lesiones hepáticas porque como vemos aquí, pues está muy cerquita, entonces debemos de tener la precaución. De hecho, el acceso umbilical, doctora, es un acceso que se puede ocupar a largo plazo, es decir, no nada más para la reanimación en sala, se puede ocupar más tiempo y se introduce de acuerdo a una tabla que nosotros tenemos, que todos les acabo de pasar el Harriet Lane, ¿no? Ahí en el chat que abrimos en el WhatsApp. Ahí chéquense y ahí va a venir el capítulo de cateterización umbilical o onfaloclisis. Y ahí verán la distancia en la cual se recomienda para evitar complicaciones la introducción de esos catéteres. Entonces, de manera inmediata, volvemos a repasar por qué es importante el que nosotros tomemos en cuenta todos los factores de riesgo. Porque yo ya sí preví que probablemente requiera colocar un acceso,
aparte de que tenga preparado el material, yo ya debía haber consultado en esas tablitas la distancia de introducción, tanto de mis ondas como de mis catéteres y de mi cánula, ¿verdad? Bueno, continuemos. Vamos a seguir sosteniendo el catéter firmemente en el lugar con una mano hasta que lo sujetemos o decidamos retirarlo. Vamos a conectar la jeringa que contiene la adrenalina que vamos a administrar, o también se podría administrar un expansor de volumen, del que les voy a hablar un poquito más adelante, al puerto disponible de la llave de paso. Se gira la llave de paso para que esté abierta y finalmente administrar la dosis adecuada. Después de haber administrado los medicamentos, vamos a retirar el catéter o sujetarlo para tener un acceso intravenoso temporal. Pues yo les haría la simple pregunta por lógica. Un paciente que ustedes les tuvieron que dar compresiones cardíacas y tuvieron que administrar medicamentos, ¿van a creer que no necesite un dispositivo para seguir administrando medicamentos y soluciones? No. No, lo va a seguir necesitando. Lo va a necesitar. Va a necesitar un acceso venoso central, porque si yo administro, por ejemplo, medicamentos inotrópicos o vasopresores que muy probablemente va a requerir a través de una vena periférica, puedo generar isquemia y necrosis, ¿verdad? Ese paciente no va a comer, ese paciente va a requerir que yo le deje unas soluciones en su vena, y entonces de tal manera que cuando todo neonatólogo, pediatra o médico que coloca un catéter de onfaloclisis lo deja ya puesto como un acceso, por eso es una onfaloclisis, ¿verdad? Es un acceso venoso central y se queda puesto, no se quita y se pone, se deja puesto ese acceso venoso central. Obviamente tenemos que checar que está adecuadamente posicionado con una radiografía de tórax, que posteriormente, bueno, si ustedes quieren leerse el capítulo, viene muy chiquito y muy sencillito del Harriet Lane, van a poder ver cuáles son las características que nos pide. Ok, continuemos. La otra vía podría ser una vía intraósea. Vamos a utilizar una aguja intraósea y tenemos que cuando se infunden medicamentos y líquidos, a través de esta vía van a llegar rápidamente a la circulación venosa central y tiene el mismo efecto hemodinámico que la administración intravenosa. Por eso estas dos vías son las más recomendadas. Aquí tenemos dos ejemplos de la aguja intraósea, y en cuanto a la inserción, tenemos que primero se debe de identificar el lugar, que se recomienda que sea en la superficie plana anteromedial de la tibia. Después vamos a limpiar el lugar de inserción con una solución antiséptica, sostener la aguja intraósea en forma perpendicular a la piel y hacer avanzar la aguja a través de la piel hacia la superficie del hueso. Esto mencionaba que puede ser tanto manual como con un dispositivo como este de aquí, y decía que si se utiliza este dispositivo solamente tienes que tirar del gatillo, pero si se hace manualmente tienes que ejercer la presión necesaria y hacer como un leve movimiento rotatorio. Y bueno, vamos a dirigir la aguja perpendicular al hueso y hacerla avanzar hasta llegar a la médula ósea. Se va a retirar el estilete y aseguramos la aguja, conectamos el equipo de infusión al colector de la aguja, abrimos la llave y administramos el medicamento o el líquido. Y es muy importante que se controle el lugar de la inserción, siempre en busca de pruebas de la presencia de inflamación o bien de extravasación del líquido. Porque fácilmente se puede perder la posición de esta aguja, y este sí es un dispositivo que es solamente momentáneo. Es decir, en cuanto nosotros tengamos un acceso a través del cual podamos infundir el resto de medicamentos, lo tendremos que retirar, que será a la brevedad posible. Okay. Después de que apliquemos la adrenalina, debemos de evaluar la frecuencia cardíaca un minuto después. Y la frecuencia cardíaca debería de aumentar a 60 latidos por minuto o más. En caso de que no aumente, se menciona que puede repetir la dosis cada 3 a 5 minutos. Y en cuanto al expansor de volumen, perdón. En cuanto al expansor, un ciclo, ¿verdad? De presión positiva. Ya hice un ciclo de compresiones y lo que voy a completar es medicamento. ¿Qué tengo que reanudar? O sea, le paso el medicamento y sigo mis compresiones. Es decir, durante todo ese tiempo, el siguiente minuto que voy a completar después de que paso el medicamento se completa de presión positiva y compresiones, ¿verdad? Sí. Ok.
y el expansor de volumen va a estar indicado cuando haya signos de choque o antecedentes de pérdida de sangre aguda. Se puede utilizar una solución salina normal o si hay una sospecha de anemia, se pueden utilizar glóbulos rojos empacados con cero negativo y la vía también sería intravenosa o intraósea. ¿Y bueno, cuánto pasaríamos de volumen? La administración sería de 30 a 60 mililitros. No, no es así, es por kilo. ¿Cuánto le administraríamos por kilo a nuestro paciente? Hoy. Si nuestro paciente tiene una cardiopatía o sospechamos una cardiopatía, el volumen es menor, y entonces hablamos de 10 mililitros por kilo, ¿verdad? Si nuestro paciente es un paciente que no tiene ningún problema o sospecha o conocimiento de problema cardíaco, nosotros podemos pasar hasta 20 mililitros por kilo por dosis. Es decir, pesa 3 kilos, ¿cuánto le pasaríamos? 60 mililitros, ¿verdad? Si es un cardiopata y pesa 3 kilos, yo le pasaría 30 mililitros. ¿Sales? Sí. Sí, gracias. Sí. Sí. Otra cosa tendríamos que checar, que también nos podría afectar la contractilidad miocárdica. Ya dijiste oxigenación, ya dijiste volumen. ¿Qué otra cosa sería importante, doctora? Un carro para andar. Oxigenación. Combustible, ¿no? Y dentro de ese proceso entra el oxígeno. Pero ¿qué otra cosa nos falta? La glucosa, ¿no? Ay. Entonces, Sí. también dentro de nuestra reanimación es importante checar que los valores de glucosa sean los adecuados y si no, corregirlos. Dentro de todos esos pasos múltiples que tenemos que realizar, por eso es importante que haya un líder, tendremos que checar también el sustrato energético que sea adecuado. Continuemos. Ok. Ahora vamos a continuar con los cuidados posteriores a la reanimación. Y bueno, los bebés que necesitaron una reanimación, sabemos que pueden tener problemas para realizar la transición, incluso después de que sus signos vitales parezcan haber regresado a la normalidad. Por ello, van a requerir de un apoyo respiratorio continuado, como un oxígeno suplementario o presión positiva continua en las vías aéreas o incluso la ventilación mecánica. Y de ser necesario, pueden ser ingresados en la unidad de cuidados intensivos. En cambio, los recién nacidos a término, sin factores de riesgo, deben de permanecer con sus madres para promover la formación del vínculo, que comience la lactancia y recibir la atención del recién nacido de rutina, que sería una observación constante de la respiración, la termorregulación, la alimentación, la actividad y la frecuencia cardíaca. Ok, muy bien. Bueno, entonces si yo tengo un recién nacido que le dieron anestesia general, ¿verdad? Desde término, 38 semanas, nace, no tiene tono, está todo flácido, me lo pasan a mí, inicio la estimulación, ¿verdad? Primero ¿qué dijimos? Succión, posicionamiento, ¿no? Estimulación, o sea, libero la vía aérea, estimulo, y no tiene respuesta. ¿Qué siguiente paso debería de iniciar yo? La ventilación. La con presión ventilación. positiva. La ventilación a presión A presión positiva. positiva. ¿Qué me falta darles a ustedes para decidir otra cosa? La frecuencia cardíaca, ¿verdad? La frecuencia cardíaca está en 100, 120, 130, ¿ok? Le doy un ciclo de ventilación positiva, le doy otro ciclo de ventilación positiva y continúa sin respirar, pero en mi segunda evaluación, la frecuencia cardíaca baja a 60. Veo que el tórax no se expande de forma simétrica, se expande más el del lado izquierdo que el del lado derecho, y entonces, ¿qué tendré que realizar? Reanimación cardiopulmonar. Sí, puedo evaluar si yo tengo 60, no tengo por debajo, tengo 60 de frecuencia cardíaca, ¿verdad? Dijimos por debajo de 60. ¿Qué es lo que tendría que evaluar yo? Ya dijimos nuestro
acrónimo de desplazamiento de tubo, ¿verdad? Movimientos del tórax, ya vimos que son asimétricos. Le di ventilación positiva. ¿Qué me viene a la cabeza aparte de todo lo que ya les comentaron? Que tenga neumotórax. Que tenga un neumotórax. Acuérdense, siempre hay que observar, siempre hay que sospechar y tener en cuenta todos estos factores que se deben de corregir. ¿Por qué bajó la frecuencia cardíaca? Porque estamos teniendo un neumotórax a tensión. Y entonces así yo le dé ventilación positiva, le dé compresiones. Si ese neumotórax no lo corrijo, ¿qué va a pasar con ese paciente? Pues se va a morir, ¿verdad? Y entonces yo necesito realizar otras estrategias correctivas para poderle dar una adecuada asistencia a este paciente. ¿Sí vieron el video que les mandé? Sí. Ok, este paciente, ¿cómo lo ven en apariencia? Fuera de lo aparatoso de que el corazón está fuera de su sitio. Pues yo lo vi con hipotonía. También, no sé si esté viendo, pero yo vi cianosis en los labios. Tiene cianosis, pero tiene esfuerzo respiratorio regular, ¿no? Respira. Sí. ¿Ustedes le proporcionarían qué fracción de oxígeno a ese paciente? ¿30? 21%. Acuérdense que dijimos que ¿El los 20%? pacientes cardiópatas, nosotros vamos a proporcionar una fracción inspiratoria de oxígeno baja, porque si no, nosotros cerramos el ducto. Si el corazón está afuera, es muy probable que tenga múltiples malformaciones congénitas, o sea, una cardiopatía compleja, que vaya a cambiar nuestra asistencia. ¿Sí me explico? Ese paciente a lo mejor puede requerir presión positiva y a lo mejor puede requerir una intubación, pero las fracciones inspiratorias de oxígeno que yo debo de manejar deben de ser bajas, es decir, no le voy a proporcionar una oxigenación al 100%. ¿Sí me estoy explicando? Sí, doctora. Entonces son los casos especiales que nosotros debemos de tener en cuenta. Ahora, hay otro escenario que quiero que se chequen. Es un paciente que está con esfuerzo respiratorio adecuado, pero continúa con cianosis central. Yo sospecho ya de manera inmediata que yo ya hice todos mis pasos, liberé vía aérea, hice todo correcto, pero sigue cianótico. Y entonces ya pasaron los 5 minutos y mi paciente sigue saturando al 68-70%. ¿Qué sospecho? Una cardiopatía. Cardiopatía congénita. ¿Cardiopatías? ¿Qué haría para poder corroborar en cierta medida mi sospecha? Un ecocardiograma. Un ecocardiograma. En tu sala de partos, para que tú ya no le sigas proporcionando más oxígeno del que necesita y le generes más complicaciones. ¿Qué harías de forma rápida? Dijimos, la oximetría de pulso, ¿verdad? Hace ratito les expliqué, luego a veces hablo mucho y solamente yo me entiendo, pero les expliqué precisamente dónde se encontraba el ductus, ¿sí o no? Sí. ¿De qué lado? En extremidad, ¿de qué lado quedaría el ductus? Izquierdo. ¿Del lado izquierdo? Izquierdo, ¿verdad? Y la circulación preductal me quedaría ¿de qué lado? Del derecho. Derecho. De hecho, La sangre más oxigenada va a estar del lado derecho que del lado izquierdo. Normalmente va a haber una diferencia que debe ser menor a 10 o 10 entre la saturación en por ciento, ¿verdad? De la saturación del lado derecho con respecto al lado izquierdo. Pero si yo tengo 30, tengo 40, aguas. Ese paciente es un paciente que tiene una cardiopatía compleja, ductus dependiente, ¿verdad? Hasta no demostrar lo contrario con los estudios que ya comentaron perfectamente bien. Ok, bueno, ¿ya acabamos la clase? ¿O nos falta algo más? Traía un poquito de bebés Adelante. prematuros. Sí, está muy bien. Perfecto. Vamos a continuar con la reanimación y estabilización de bebés prematuros. Y como vimos al principio de la presentación, van a tener mayor riesgo de requerir reanimación y ayuda con la transición después del parto. Van a presentar un mayor riesgo de complicaciones debido a la pérdida rápida de calor, a pulmones inmaduros, vulnerabilidad para lesionarse si administramos oxígeno excesivo, vulnerabilidad a las infecciones graves, poco volumen de sangre, cerebro inmaduro proclive a hemorragias
y también la vulnerabilidad a la hipoglucemia. En cuanto a la pérdida de calor, debemos de aumentar la temperatura de la habitación aproximadamente de 23 a 25 grados centígrados y si tiene menos de 32 semanas de gestación, considerar utilizar un envoltorio como los que observamos en las imágenes de aquí, o bien una bolsa de plástico de polietileno y un colchón térmico. También se debe... Estos pacientes no se secan, ¿verdad? Se envuelven de forma inmediata en estos dispositivos que acabas de comentar, ¿verdad? No es la prioridad el secado como en los pacientes mayores de esa edad gestacional. En esta es evitar la pérdida de calor de forma inmediata, entonces no hay un secado, simplemente se envuelven en estos dispositivos, ¿de acuerdo? Sí. Y también debemos de tener una incubadora para el traslado previamente calentada si vamos a mover al bebé después del parto. Ahora, también debemos de considerar el uso del CPAP del que hablábamos hace un momento, inmediatamente después del parto, siempre y cuando el bebé respire espontáneamente y con una frecuencia cardíaca de al menos de 100 latidos por minuto. Y si necesita ventilación a presión positiva, debemos de usar la presión de insuflación más baja, la que sea necesaria para lograr una respuesta adecuada de la frecuencia cardíaca. Y también si se requiere la ventilación a presión positiva, se dice que es preferible usar un dispositivo que nos pueda proporcionar una presión positiva al final de la expiración y también considerar la posibilidad de administrar un surfactante. Y también tenemos aquí la tablita de la saturación de oxígeno, que va a ser el objetivo y va a ser exactamente la misma que en los bebés a término. Ok, perfecto. Entonces, en esto nada más lo único que tenemos que antelar es que en aquellos recién nacidos que son menores de 33, 34 semanas de edad gestacional, nosotros sí tendremos que establecer una intubación endotraqueal para la administración profiláctica de surfactante pulmonar, ¿no? Porque estos pacientes, al no tener surfactante pulmonar, van a empezar con dificultad respiratoria severa y pues pueden complicarse de forma grave con lo que sería hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, entre otras muchas complicaciones. Si recordamos bien, y lo vamos a ver cuando veamos mañana o pasado, no sé cuándo nos toca la evaluación del recién nacido pretérmino, que la matriz germinal en el cerebro pues está llena de vasos que son inmaduros y que pueden sangrar fácilmente. Entonces, con que yo lo mueva muy bruscamente o le dé presión positiva para salvarle la vida, puedo generarles hemorragias intracraneanas, ¿de acuerdo? Entonces, este paciente pues se tiene que realizar una intubación de forma profiláctica, administrar surfactante y lo que utilizamos ahora es, posterior de la administración del surfactante, si tiene buen esfuerzo respiratorio, retirar el dispositivo y dejar un CPAP, como bien comentaste. Y ya para finalizar, las precauciones que debemos de tener para reducir el riesgo de lesiones neurológicas es manipular al bebé con delicadeza y cuando hagamos la estimulación, como decía mi compañero, no agitarlo ni nada de eso. Evitar colocar las piernas del bebé a una altura superior a la de la cabeza. Evitar las presiones de las vías aéreas altas. Usar un oxímetro y gases sanguíneos para controlar y siempre ajustar la ventilación y la concentración de oxígeno y evitar las infusiones de líquido o de soluciones hipertónicas intravenosas de manera rápida. Y después de la reanimación debemos monitorear y controlar la oxigenación, la ventilación y también la temperatura, monitorear y controlar la glucosa en sangre y controlar también que no haya apnea ni bradicardia. Y eso sería todo. Ok, muy bien. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? Una duda, profesora. En el caso de los oxímetros de pulso, ¿se puede utilizar el mismo que usamos para las personas normales que para un pediátrico? ¿Lo que los adultos? Sí, el problema es que pues estos oxímetros a veces ejercen presión excesiva sobre lo que sería, en este caso, el dedo o la manita o el piecito del bebé y pues obviamente disminuye el flujo sanguíneo. Y lo que nosotros vemos a través del oxímetro de pulso, pues obviamente es el flujo de sangre que pasa ahí y entonces me emite una luz roja. ¿Sí han visto, no? Como emite el espectro infrarrojo, que tiene un sensor del otro lado que capta qué tanto la hemoglobina oxidada o reducida capta.
esa luz, y así nosotros medimos a través de un algoritmo la saturación de oxígeno. Entonces, si está chocado, como comentaba su compañera, o está generando compresión excesiva sobre la extremidad, pues también nos puede dar falsos positivos. ¿Cómo vamos a saber que la saturación que nos está marcando es la real? Porque siempre debe dar una curva, pulsar, ¿verdad? Como el pulso, por eso es pulsi oxímetro. Y entonces si eso nos marca que está baja la saturación y tenemos una curva bonita ahí, entonces estamos hablando que esa saturación es la real. Hay pediátricos, sí, esos son un poquito más suaves y se abren más porque las patitas, han visto, de los recién nacidos son gorditas. Y entonces a veces no podemos meter los oxímetros de adultos, que son un poquito más, más estrecha la apertura para que llegue ahí el dedo en la zona precisamente que se emite el rayo. Entonces estos oxímetros pediátricos no son muy caros, cuestan como 300, 400 pesos y se abren fácilmente y quedan suavecitos en los deditos de los pequeños, ¿verdad? Pero de preferencia, pues siempre deberemos de usar el que se pone en lo que sería la muñeca, en el dorso del piecito, ajá, o en el dorso de la mano. ¿Por qué? Pues obviamente tienen una mejor sensibilidad que los que nosotros utilizamos a nivel comercial, pero para fines prácticos, ustedes que pues van a estar en una unidad rural en algún momento de su vida, pues eso les puede ayudar bastante. Y ese lo pueden utilizar tanto en adultos como en pediátricos, ¿verdad? ¿Dudas? Muchas gracias, doctora. Gracias. El último punto nada más a recordar es siempre evalúen. Puede que ya respire, puede que ya no tenga tanta cianosis, pero que tenga dificultad respiratoria importante. Entonces, nosotros debemos evaluar también que el esfuerzo respiratorio sea el adecuado, que no sea un esfuerzo respiratorio excesivo, es decir, dificultad respiratoria en cada momento. Si hay dificultad respiratoria, hay cianosis, pero hay buena frecuencia cardíaca, entonces yo tengo dispositivos que pueden ir desde unas puntas nasales, unas puntas de alto flujo, hasta un CPAP, ¿verdad? Entonces, siempre tomar en cuenta esos escenarios dentro de la evaluación de nuestro recién nacido. ¿Alguna duda, comentario, preguntas? Ya les mandé el manual ahí al chat para que lo lean. ¿Ninguna? No, doctora, gracias. Todo bien, ¿No? No, doctora, gracias. doctora, gracias. ¿Qué vamos a ver, niños? Mañana me toca con ¿Mande? ustedes, ¿no? Mañana me toca clase con ustedes, ¿no? Doctora. Sí, toca asfixia perinatal. ¿Nos toca qué? ¿Atenciones de básica? Atención del recién nacido. Básica, ¿no? Ok, muy bien. Eso es muy breve. Y evaluación del recién nacido, ¿no? ¿No Sí, también nos toca? término, pretérmino y postérmino. Ok, perfecto. Entonces, pues nos vemos de vuelta a las 12. Esperemos que sea, sí va a ser mucho más breve porque esta clase generalmente se debe dar en 2 días, pero bueno, nos la ponen en 1. Y pues mañana, si no, le voy a pedir a la doctora Sofía, porque he tenido mucho trabajo, que los acompañe a ustedes. Bueno, cuídense mucho y pues suerte. Gracias, doctora. Gracias, Sí, doctora. gracias. Doctora. Gracias, Buenas doctora. noches. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Nada más espérense tantito, no se retiren. Una pregunta nada más. ¿Todas sus rotaciones han ido en orden?